Ya he hablado en alguna ocasión del conformismo e incluso creo que he mencionado esta frase de Albert Camus, que dijo algo así como que el problema más grave que se planteaba a los espíritus contemporáneos era el del conformismo y la pasión más funesta de su tiempo, del siglo XX, era la de la servidumbre. Más que el equilibrado, el hombre normal era el domesticado. No sé qué pensaría hoy en día bien entrado el siglo XXI. Creo que hay que analizar diversos conceptos para comprender por qué el ser humano, al menos una mayoría de los seres humanos, se han convertido en meros espectadores en sociedades que creo que patéticamente llamamos desarrolladas, avanzadas. Recordaremos que la psicología social parte del hecho de que somos animales sociales. Necesitamos vivir en sociedad, lo cual nos ha llevado a desarrollar ciertas técnicas como son el compromiso y la negociación, la organización de las conductas según ciertas reglas, así como la regulación de la competitividad. Ya hemos dicho que la psicología social se ocupa de investigar cómo piensan unas personas de otras, cómo se influyen y se relacionan entre sí. Puede decirse que cada persona es una suma de multitud de experiencias, tiempos, aficiones y doctrinas, aunque también de la resta de tantas otras. Convendría, una vez conocidos ciertos mecanismos que nos conducen a creer y pensar en ciertas cosas, plantearse la noción de libertad, tal y como la concibe una cultura basada en mitos religiosos como el del libre albedrío, el cual alude a una voluntad humana supuestamente libre, no sujeta a causas. Como ya he dicho en otras ocasiones, no hablo en absoluto de un determinismo radical, no hay que enloquecer al respecto ni considerar al ser humano como un mero autómata, sino todo lo contrario, ya que se trata de concebir una libertad más amplia y positiva, y para ello es necesario comprender el proceso de socialización por el cual aprendemos, interiorizamos y asimilamos normas, ideas y comportamientos de una determinada cultura societaria. Veamos cuáles son los principales agentes de socialización. La familia, tal vez el primero y el más importante de ellos, ya que es en su seno donde aprendemos el lenguaje y las normas morales más determinantes. La escuela, donde se produce el salto a un sistema de transmisión de valores y contenidos culturales. Es en la escuela donde aprendemos a relacionarnos con los demás y a respetar normas y valores sociales. El grupo de compañeros, cuya influencia es decisiva para el aprendizaje de valores y actitudes, habilidades sociales, hábitos de comportamiento, roles sexuales, así como la determinación de las aspiraciones educativas. Por último, los medios de comunicación, los cuales influyen en todo tipo de actitudes. Por otra parte, las características fundamentales de la cultura son las siguientes. Es aprendida, ya que nacemos con la capacidad para integrarnos en cualquier cultura, terminamos aprendiendo a integrarnos en una muy determinada. Es simbólica, ya que se trata de una forma de unión y comunicación entre los individuos que posibilitan la relación interpersonal. Las culturas influyen unas sobre otras, mueren si se aíslan y prosperan si se comunican. Es compartida, ya que es un patrimonio de las personas y de los grupos humanos, no de los territorios. No es estática, ya que cambia y evoluciona, tanto por su dinámica interna como por contacto e intercambio con otras culturas. Por supuesto, bajo ningún concepto hay que pensar que existen unas culturas superiores a otras, pero ojo si existen sistemas sociales y políticos mejores que otros, así como costumbres y tradiciones que son nada respetables, como aquellos que atentan contra los derechos humanos. Resulta evidente que la idea que nos formamos del medio social en que vivimos influye de modo determinante en nuestro comportamiento, y es la psicología social la que se encarga de estudiar cómo recibe y procesa el individuo la información de su medio social. Con demasiada frecuencia tratamos a los demás tal y como los percibimos, no como son en realidad, ya que solo conocemos de ellos su imagen. La percepción social es el proceso por el cual tenemos una primera impresión de otras personas y acabamos realizando juicios sobre ellas que terminan influyendo en nuestra relación posterior. Se dice que la primera impresión que nos formamos de otras personas se ve influida por factores como el sexo, la edad, los roles o las profesiones, el aspecto físico, así como otros aspectos que deducimos o nos informan sobre ellos. Veamos cuáles son las distorsiones de la percepción social. El error de primacía, según el cual la valoración del primer contacto condiciona la percepción y la actitud hacia el mismo. El efecto halo, por el que al conocer una característica de una persona presuponemos otras cualidades. El buen aspecto, por ejemplo, se suele asociar a alguien inteligente y agradable.
la personalidad implícita, según la cual la información que recibimos de otras personas no son datos aislados, sino que poseen relación entre sí y por eso nuestras impresiones son unitarias y coherentes, del tipo todos los, son unos, la correlación ilusoria, consistente en percibir relaciones donde no existen o existen con menos influencia de lo que pensamos, como la asociación entre el estado de ánimo de una persona y ciertas circunstancias. Otro concepto importante es la atribución de la causalidad, esto es la creencia de una persona sobre la causa de la conducta de otras personas. Tantas veces es la interpretación que hacemos de la conducta de alguien lo que provoca un conflicto, pero no la conducta en sí. El psicólogo Fritz Heider consideró que tanto la conducta propia como la ajena se deben bien a razones internas o personales, como la capacidad, la motivación o la actitud, o bien a razones externas o ambientales, dificultad de la tarea, determinada situación. Harold Kelly opinaba que cuando el consenso, la consistencia y la distintividad son altos, atribuimos las conductas de los demás a causas externas y en caso contrario pensamos que es producto de causas internas. El consenso alude al número de personas que tienen la misma conducta. Si un gran número de personas hace determinada cosa, debe ser bueno. La consistencia es el grado en que la conducta se mantiene a lo largo del tiempo. Alguien no me habla durante largo tiempo, por algo debe ser. Y la distintividad se refiere al hecho de que una conducta solo se produzca en circunstancias específicas. Según la máxima, tiene que existir una circunstancia externa para ello. Refirámonos ahora a los principales errores de la atribución. Subestimar el poder del ambiente, ya que tendemos a atribuir a factores personales el comportamiento de los demás y al contrario cuando se trata de nosotros, al atribuir nuestro comportamiento casi de forma exclusiva a causas externas. Sesgo favorable al yo, tendencia a atribuir los éxitos a causas internas y los fracasos a causas externas. Sesgo actor-observador. No hay coincidencia entre la atribución de un actor, que suele tender a buscar causas en factores externos a sí mismo, y los de un espectador, que tiende a buscarlas dentro del propio actor. Entramos ahora en la cognición social. Es decir, el proceso por el cual elaboramos, interpretamos y utilizamos la información social. Se dice que el conocimiento humano tiende a ser conservador. Se intenta preservar aquello que ya está establecido, que son nuestros conocimientos, actitudes e hipótesis previas. Y el ejemplo más obvio es que la primera impresión es la que más influye. Pasemos a nombrar los errores más frecuentes en la distorsión de nuestro pensamiento. Pensamiento egocéntrico, con el que magnificamos la influencia de nuestro propio yo en los acontecimientos. Ideas preconcebidas de un hecho que condicionan nuestras impresiones y recuerdos. Selección de la información. Se busca lo que confirme nuestras creencias y no lo que las refute. Efecto del falso consenso. O la tendencia a creer que hay un gran número de personas que comparten nuestras actitudes, la excesiva identificación con un grupo. Pensamiento contrafactual, o considerar lo que pudo haber sido, algo tan determinante en juicios y conclusiones como pensar en lo que efectivamente ocurrió. Visión retrospectiva, tendencia a exagerar después de conocer el resultado de un acontecimiento. Es el habitual, ya lo sabía yo. Ahora mencionaremos el gran problema del conformismo, es decir, la tendencia a adaptarse a las circunstancias de manera resignada y o acrítica, la cual conduce inevitablemente al estancamiento y la mediocridad. El conformista acaba estando orgulloso en coincidir con todo lo que el mundo piensa y hace, por lo que solo puede mostrarse hostil con los que viven con inquietud y practican la reflexión para tratar de minar las costumbres, los hábitos y la moral, en otras palabras, con el que se enfrenta a lo establecido. Las actitudes, es decir, la reacción favorable o desfavorable hacia algo o alguien, constan de tres componentes. Cognitivo, creencia que el sujeto tiene acerca del objeto o sujeto de su actitud, ya sean favorables o desfavorables. Afectivo, conjunto de sentimientos hacia el sujeto u objeto de su actitud, ya sean positivos o negativos. Y conductual, que se refiere al conjunto de actuaciones respecto hacia el objeto o sujeto de su actitud, y pueden ser de apoyo u hostiles. La formación de actitudes se ve condicionada por los agentes de socialización que mencioné al principio: familia, experiencias personales, grupos sociales, políticos, religiosos, deportivos y por los medios de comunicación.
Cada persona en mayor o en menor medida trata de justificar sus creencias, actitudes o sentimientos. A veces existe desacuerdo entre lo que se cree y lo que se hace y se produce una inevitable tensión, por lo que se tiende a reducir el conflicto cambiando las creencias y haciéndolas compatibles con la conducta. Las actitudes suelen mostrar resistencia al cambio y mantenerse estables, aunque son susceptibles de modificación a lo largo del tiempo. Algunas estrategias para modificar conductas son los premios o castigos, así como la persuasión publicitaria. La investigación psicológica asegura que los cambios de pensamientos y creencias previos a los cambios de actitud, gracias a la persuasión, se producen por factores como los siguientes. El comunicador es agradable, expresivo y semejante en algunos aspectos a la audiencia. El mensaje apela a las emociones y puede ser más efectivo si se respalda por los hechos. Si se trata de un mensaje conflictivo, se presentan argumentos que presuponen una audiencia bien informada. Finalmente, el mensaje tendrá mayor efectividad si se repite con mucha frecuencia. Hablemos ahora de los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Los estereotipos son los juicios, inferencias y predicciones sobre los miembros de un grupo sin considerar las diferencias individuales que existen entre ellos. De esa manera, los estereotipos le roban a uno su individualidad. Suelen ser imprecisos, directamente falsos y resistentes a información nueva. Primo Levi dijo que había que huir de los juicios a posteriori y de los estereotipos. Es un error juzgar épocas y lugares lejanos, en el espacio y en el tiempo, con la medida prevaleciente en el hoy y en el ahora. En cuanto a los prejuicios, consiste en pensar mal de los otros sin la suficiente justificación. Se es hostil a personas de otros grupos sociales y se manifiesta suspicacia, temor u odio. Las causas de los prejuicios suelen ser el deseo de relacionarnos solo con personas que tengan nuestras mismas ideas, el sentimiento de superioridad y de autoafirmación, el deseo de buscar un chivo expiatorio para descargar la agresividad producto de nuestras propias frustraciones y limitaciones, así como la tendencia a dar ventaja a los grupos mayoritarios en detrimento de las minorías. La discriminación es la conducta negativa o no igualitaria hacia otra persona perteneciente a otro grupo o categoría social. Creo que para hablar de otros pensamientos y conductas sociales que conducen al fanatismo y la violencia, es necesario tener siempre en cuenta el mundo en que vivimos. La pobreza, la desigualdad y la imposibilidad de acceder a los más elementales avances científicos y técnicos para tantas personas son los principales problemas materiales y psicológicos de nuestra época. Ellos son las fuentes del odio y las frustraciones, y son los sentimientos que originan el fanatismo y la violencia. El fanático posee una percepción distorsionada de la realidad, cree estar en posesión de la verdad y trata de imponérsela a los demás. Suele tener inmadurez y dependencia emocional, búsqueda de emociones fuertes, dogmatismo o rigidez de pensamiento, no acepta las críticas, suele mostrar una personalidad paranoide, obediencia a alguna autoridad y una visión simplista de la realidad, ellos y nosotros. Para finalizar, creo que resulta fundamental comprender que todos los pensamientos, actitudes y comportamientos, incluso los más extremos, suelen tener una casuística y una serie de factores que los determinan. Hasta muy pronto.